prácticamente hablase bien delante del pueblo, para que el pueblo lo siguiera viendo con buenos ojos, para que el pueblo siguiera viendo que él era el rey que puso Dios. Pero vemos como muchas en este tiempo, que porque quizás Dios no ha venido como el tiempo de Ananías y Zafira, de que estamos viviendo con una apariencia en altares, predicando palabras, ministrando, pero hay muchos hombres. Algo que me ministró el Señor es que hay muchos hombres que comenzaron siendo hombres de Dios, pero que hoy en día son hombres sin Dios, donde te pueden dar una palabra porque está el don, mas no quiere decir que la presencia de Dios esté con ellos. Porque vemos a un Saúl de que aunque seguía gobernando, pero Dios no gobernaba con él. Dios le quitó su presencia, pero aún no le quitó el reinado. Vemos de que él pasaron tiempos y él seguía reinando. Amén. Entonces, no quiere decir de que porque Dios no me quite de un puesto, no me quite de la condición del puesto donde él me puso en su servicio, no quiere decir de que Dios esté conmigo. Porque quizás muchos dirán, no, yo hago y deshago, pero Dios entiende. Dios es bueno, amén. Pero vemos a un Saúl desechado y Dios es bueno. Lo desechó, pero seguía en el reinado. A diferencia de que vemos la palabra de que un hombre conforme al corazón de Dios, el cual en su momento también quizás dijo, hoy no voy a hacer la voluntad de Dios, hoy voy a hacer mi voluntad. Y vemos que por querer hacer su voluntad cayó en pecado. Todos sabemos que este hombre conforme al corazón de Dios, llamado David, un día dejó a un lado la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios, porque era un hombre el cual siempre, antes de hacer cualquier cosa, primeramente buscaba el consejo de Dios. Y el día que dijo, hoy no necesito el consejo de Dios, quizás se asomaba muchas veces y miraba mujeres, pero cuando tú realmente estás conforme al corazón de Dios y alineado con Dios, tú vas a ver algo normal. Pero cuando tú te desconectas de ese ADN, tú vas a ver lo que el enemigo quiere que tú veas. Y vemos que él miró con sus ojos y de una vez codició y tomó. Pero a pesar de que él tomó, cayó. Vemos a un siervo, porque Saúl fue llamado, pero David no solamente fue llamado, sino que fue escogido por Dios. Vemos la diferencia de un llamado y a un escogido. De que el llamado, aunque haga algo, le dará igual. Pero el que es escogido por Dios, realmente, aunque cometa un error, aunque caiga, va a decir, esta no es mi condición. Y se va a levantar y va a continuar. Porque vemos a un David que aunque cayó, no se quedó en esa condición. Se humilló delante de la presencia de Dios, delante del Dios que lo llamó y que lo escogió. De allá, ese lugar donde muchos lo tenían menospreciado. Y vemos que aunque él humilló su corazón, eso no fue para que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Porque hay situaciones que quizás tú y yo estamos pasando en este tiempo, que son causas y motivos de decisiones que tomamos mucho tiempo atrás. Y no quiere decir que porque hoy estemos en Cristo, pero hubo una siembra anteriormente que nos va a cobrar su factura. Y vemos que aunque Dios le quitó su hijo, pero por causa de que este hombre realmente derramó su corazón, y como le dijo, no apartes de mí,
tu Santo Espíritu. Había un corazón realmente que estaba contristo, que estaba humillado delante de la presencia de Dios. Y vemos que este hombre seguía clamando. Y vemos que aunque Dios le había quitado a su hijo, pero luego Dios miró su corazón. Realmente él entiende y está convencido de que cometió un error. Y Dios es justo para perdonarlo, iglesia. No quiere decir que cometimos un error y nos vamos a quedar en esa condición. Dios le está diciendo al pueblo: caíste, pero esa no es tu condición. Yo te llamé a que te levantes y continúes. Por eso vemos de que quizás hoy en día estamos viviendo cosas que decimos: Señor, pero ¿dónde tú estás? Y déjame decirte que el Señor está ahí, pero son causa de nuestros actos, de nuestras malas decisiones, porque dejamos de consultarlo a Él para consultar esta carne que nos lleva a apartarnos de Dios. Porque la Biblia dice de que Adán y Eva siempre estuvieron desnudos, pero nunca se miraron. ¿Por qué? Porque el pecado lo que te hace es dejar de ver a Dios como Dios para verlo como hombre. Porque tú y yo nos escondemos del hombre, del qué dirá el hombre. Quizás tú dirás: no, ¿qué dirá aquella persona porque me vea tanto tiempo en la iglesia? ¿Qué dirá mi familia porque yo voy a la iglesia? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amistades porque yo me volví cristiano? Porque ese somos nosotros. Cuando dejamos de ver a Dios como Dios y lo vemos como hombre, ya vamos a estar en el qué dirán. Porque David nunca después de eso dejó de verlo como Dios. Porque aunque su esposa lo criticó por danzar, lo criticó por derramarse delante de Dios, a él no le importó. Y él dijo: es más, me haré más vil para que a ti no te guste, pero que le gusta el que está arriba en los cielos, al que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que, iglesia, yo no sé tú qué estás pasando hoy, pero la pregunta es: ¿serás llamado o serás escogido? Porque el escogido, aunque quiera huir, no va a poder. La palabra de Dios dice en el libro de Jonás, capítulo 1, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero:
venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Vemos a un elegido por Dios para una misión, pero que en su naturaleza dijo: no, Señor, yo no voy a hacer lo que tú dices, voy a hacer lo que me da la gana. Voy a dejar de, como dice nuestro pastor, todo lo bueno es gratis. Dios le estaba diciendo: ve a Nínive, que está todo preparado, todo está gratis, el pasaje está listo. Pero no, prefirió ir a pagar por una situación que no era la que Dios le había dicho. Amén. Y vemos a este hombre que se monta en una nave para huir de la presencia de Dios, para huir del llamado al cual Dios lo había escogido, que era ir a pregonar a un pueblo que ya Dios había decidido salvar. Amén. Y vemos que este hombre, por más que quiso huir, dice la palabra de que Dios está ahí. Porque aunque tú y yo queramos huir de la asignación por la cual Dios nos escogió, créeme que aún ni la muerte va a ser obstáculo para cumplir esa misión. Porque vemos a un Jonás que dijo: no, me tiran, me ahogo y se acabó. Pero lo que no sabía es que Dios le tenía una solución. Dios le tenía un transporte el cual iba a llevar directamente al lugar. Porque quizás muchos llamados dicen: yo hago, deshago y no pasa nada. Pero yo le vengo a hablar a aquellos hombres y mujeres los cuales Dios ha escogido para este tiempo, para una misión específica, que es predicar su palabra. Y es que aunque tú veas que X o Y persona haga y deshaga y no le pase nada, y tú veas que sigue igual, pero tú dices: pero ¿por qué yo hago algo y si me viene algo malo? ¿Y si me pasa algo? Porque son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Porque el que es escogido por Dios, aunque quiera huir de la presencia de Dios, aunque Dios le esté diciendo: vete a Nínive,
y ellos digan, no, yo me voy para Tarsis, el Señor te va a traer de esa ruta de Tarsis y te va a volver a alinear a la ruta de Nínive. Porque aunque Jonás dijo, tírenme al mar, me ahogo y se acabó todo, pero a Dios no se le escapa nada. Dice la palabra de que Dios envió un transporte. Ve que allá hay un instrumento mío. Aleluya. Y el libro de Jonás capítulo 2 dice que entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a los profundos, de en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y todas sus olas pasaron por mí. Amén. Dice de que Jonás ya pensaba de que estaba muerto. Digo, ya estoy en el Seol. Pero aún en aquella condición fue tocado por Dios, porque dijo, ya no tengo más situación, Señor, me rindo a ti. Y yo no sé a quién Dios le está hablando, que ha estado pasando por situaciones y que ha estado viendo situaciones complicadas, pero que aún tiene endurecido su corazón. Y el Señor le está diciendo en esta noche, clama a mí y yo te responderé. Porque vemos un hombre escogido por Dios, 3 días, 3 noches en el pez, casi muerto, pero aún ya muriendo, clamó y Jehová lo oyó. Así que yo no sé tú en qué condición estás, con qué condición viniste. Si viniste sin fuerza en esta noche, pero el Señor te está diciendo, si tú clamas a mí, yo te respondo. Si tú me invocas, yo te saldré al encuentro. Porque vemos que ni la muerte, porque aunque le dijeron, matamos a Jesucristo, pero aún estando muerto, hizo la voluntad de Dios. Porque dice su palabra que cuando fue crucificado, cuando fue muerto, ¿qué? Descendió a los abismos, descendió al infierno. ¿Y qué hizo? Le quitó las llaves al enemigo. Y aún predicó en ese tiempo. Porque cuando tú eres escogido por Dios, ni la muerte será impedimento para que tú cumplas el propósito. Porque hay un hombre llamado Elías, que dice la palabra que aunque estuvo muerto, pero que llevaban sus huesos, y que iba pasando una multitud con un féretro, y que unos huesos muertos humanamente tocaron el féretro, y el féretro volvió a la vida a aquel hombre que iba ahí. Entonces, lo que te quiero decir en esta noche es que no importa tu condición, no importa aunque hayas estado siendo golpeado una y otra vez, pero que tú un día tomaste la decisión de decirle, Señor, yo no me voy a ir para Nínive, me voy a ir para Tarsis. O sea, no voy a hacer tu voluntad, voy a hacer mi voluntad. Y aunque han venido consecuencias por causa de esa decisión, yo te vengo a decir de parte de Dios en esta noche, que si tú hoy tomas la decisión de renovar esos votos con el Señor, de clamar, porque no importa que hayan pasado 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 años, pero aún falta un tercero. Falta un tercero, porque el Señor dijo en su palabra, al tercer día me levantaré, al tercer día me levantaré. Y vemos a un Jonás que al tercer día clamó, al tercer día clamó, y que duró 3 días haciendo la voluntad de Dios en aquella ciudad, y que toda aquella ciudad fue salva. Porque no importa tu condición en esta hora, sino que lo que importa es que si tú realmente
tomas la decisión en esta noche de decirle: Señor, yo reconozco de que he pecado, yo reconozco de que he sido rebelde, yo reconozco, Señor, de que he sido, amado Señor, un hombre, una mujer, amado Señor, que he dejado de oír tu palabra por escuchar mi palabra, que he dejado, Señor Jesús, de seguir tus pasos por hacer mis propios pasos, Señor. Pero hoy yo quiero rendir mi corazón. Yo hoy quiero rendir mi corazón delante de ti, porque hoy quiero renovar mis votos contigo, Señor. Hoy quiero, amado Señor, que tú me hagas una nueva criatura. Que tu palabra, amado Señor, la cual dice, amado Señor, Padre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Padre, yo hoy quiero, amado Señor, Padre, que esa palabra se vivifique en mi vida, amado Señor. Que de hoy, amado Señor, que yo entré por esa puerta, Padre Santo, el viejo hombre, amado Señor, quede atrás, amado Señor, y que yo salga renovado en este día, amado Señor. Padre, no en una apariencia, Dios, porque estoy cansado. Yo no sé si tú estás cansado de aquella situación. No sé si tú estás cansado de la misma condición, de vivir años tras años lo mismo, de entrar, salir, pero quizás, y que tú veas que lleguen personas nuevas y estén viviendo cosas que quizás tú y yo no estemos viviendo. Yo hoy te quiero invitar, por eso te decía, porque su palabra dice, muchos decimos ser hijos de Dios, muchos decimos yo soy hijo de Dios, pero Dios dice en tu palabra, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas de él hacen. Porque dice su palabra que el diablo es padre de mentira, pero él no sabe qué es ser hijo, porque él nunca fue hijo. Pero dice su palabra que nuestro Señor Jesucristo dice que él, en su palabra, él dice que él es padre, pero que a la vez también es hijo. Porque el que no sabe ser un buen hijo, nunca va a saber ser un buen padre. Así que quizás tú que has estado pasando en una condición de orfandad, de que te has sentido en una ignorancia creyendo de que has sido hijo de Dios, que eres hijo de Dios, pero que has hecho las cosas a tu manera. Y Dios te está diciendo en esta hora, aunque hayas estado en una condición no de hijo, pero yo hoy te estoy llamando a que seas mi hijo. Así que yo no sé, iglesia, si usted quiera salir en la misma condición, pero yo de todo corazón le invito, porque esta palabra, antes de dársela a usted, ya me confrontó a mí, ya me quebrantó a mí en el secreto, porque antes de que salga del hombro de mujer que Dios utiliza en este lugar y que pone enfrente, primeramente lo confronta a él. Y déjame decirte que así como te preguntaba que cuántos estaban seguros de que eran hijos de Dios, así mismo fui confrontado yo, porque quizás en algún momento tomé mis decisiones sin consultar a Dios, hice cosas a mi manera, pero Dios me confrontó y me dijo: tú en ese tiempo dejaste de ser hijo, porque el que es hijo obedece, porque el que no es hijo no sabe de obediencia. Porque recuerdo de que cuando estaba pequeño, no sé si en otros países o en otras ciudades fuera igual, pero aún el vecino era como si fuera tu padre, de que si tú hacías algo, el vecino te podía corregir y tú nunca le faltabas al respeto,
porque tú eras hijo. Y tú sabías que tu padre le había dado autoridad a aquella persona. Y si esa persona te corregía, era como si fuera tu padre. Pero hoy en día vemos muchos niños jóvenes que tú les quieres corregir y lo primero que te dicen es: tú no eres mi padre. Y así hay mucha gente hoy en día que le está diciendo a Dios: tú no eres mi padre, porque yo no te voy a hacer caso a ti, porque yo voy a hacer lo que yo quiero. Tú no eres mi padre. Pero el Señor, en su inmensa, infinita misericordia, le está diciendo a su pueblo en esta noche: yo quiero renovar los votos contigo. Yo quiero quitarte esa condición de huérfano, porque el único huérfano es el diablo. Es el único que no tiene padre. Es padre, pero nunca fue hijo, porque es padre de mentira. Porque el verdadero padre siempre fue un buen hijo. Por eso Jesucristo dijo: yo no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que mi Padre que está en el cielo me dice que haga. Así que yo no sé tú qué quieres hacer en esta noche, pero yo de todo corazón te invito a de que tomes la posición que tú mejor veas. Si tú quieres pasar al frente, hazlo. Si tú te quieres humillar, hazlo. Pero yo te invito de que no salgas igual como entraste, de que tomes realmente una condición y una postura de que: Señor, reconozco que te he fallado, reconozco de que he dejado de hacer tu voluntad por hacer la mía, pero hoy quiero renovar mis votos contigo. Quiero dejar esa condición de huérfano para poder entrar a la condición de hijo, y no de cualquier hijo, sino hijo tuyo. Oh Santo Dios, Padre, haz tu voluntad en esta hora, Señor.